laboratorio para que no tuvieran que entregar práctica nueva ese día, sino que vamos a trabajar química computacional. ¿Eso qué quiere decir? La tarea y lo que se les deje asignado lo pueden avanzar durante la semana, así no tienen sobrecarga de trabajo para el día martes, ¿sí? En los laboratorios ahorita virtuales pues llevamos bastante enfoque con la química computacional. Ya ustedes lo vieron en Medicinal 1, los aspectos que vimos de química computacional. Ahorita pues ya los soltamos para que caminen más rápido. El día de hoy yo solo voy a vamos a recordar ciertos aspectos como generalidades, para qué se utilizan los programas. Vamos a tener una pequeña actividad que se entrega en forma individual y ya la asignación del proyecto. Este proyecto lo van a realizar en los grupos que ya fueron asignados para el trabajo de antiinfecciosos. En el proyecto, a cada uno de los grupos se les va a asignar un receptor en específico y un ligando en específico para que tenga la acción farmacológica establecida, ¿ya? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, se les va a ir solicitando cierta información a lo largo del tiempo. La primera información ya la van a tener que entregar la otra semana, que es presentación ya del avance que van a tener. No quiere decir que la próxima semana solo me entregan material y no vamos a tener laboratorio. Sí tenemos laboratorio y los laboratorios es la exposición por parte de ustedes, ¿ya? Para que no se les vaya a olvidar y lo tengamos siempre en mente. Bueno. Ya poco a poco les voy a ir indicando qué es lo que vamos a ir trabajando, cómo lo vamos a realizar. ¿Cuál es la meta que queremos conseguir lograr con ustedes al finalizar este laboratorio? ¿Ya? Bueno, al finalizar el semestre. Entonces, para ir iniciando, pues vamos a comenzar a hablar o hacerles un repaso rápido sobre las generalidades de química computacional. Es más que todo para entrar de nuevo en contexto. Yo ya sé que ustedes el primer día de laboratorio tuvieron una actividad de repaso en general de laboratorio. Cuando estuve calificando algunos aspectos donde estaban un poquito más complicada la resolución de los juegos para ustedes, según lo que pude ver, fue la parte de las preguntas que se les hicieron de química computacional. Entonces, por eso vamos a reforzar ciertos conceptos, iniciando con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la química computacional? Entonces, aquí yo les pongo una imagen general y vamos a preguntarles. Aquí tienen ustedes ahorita las preguntas. Recuérdense, pueden responder mediante colocando el siguiente link en su navegador, polel.com/Nereida Marro 113, se los pongo aquí en el chat. Lo copian, lo pegan en su navegador y automáticamente les va a salir esta pregunta. No vayan a cerrar la ventana porque hay otras preguntas a lo largo de la presentación que voy a utilizar la misma aplicación de pregunta. Entonces ya ustedes solo vuelven a abrir la ventana, le dan a actualizar y les va a dar la nueva respuesta. Entonces, ¿qué es química computacional? Podemos, opción A, usar la computadora para llevar control de datos. Se basa exclusivamente en el diseño de moléculas. Estudia las propiedades e interacciones de las moléculas. Manejo de bases de datos de drogas exclusivamente o ninguna de las anteriores. Como mínimo 40 respuestas y ya comenzamos a avanzar. A ver, según esto, ¿cuál sería lo que más se acerca al hablar de química computacional? Llevamos 20 preguntas, 28, casi 30. Vamos a ir viendo lo que van respondiendo. Un 93% dice que se inclina por la opción C, que es que estudia las propiedades y la interacción de las moléculas. Un 8% más o menos por aproximación dice que se basa exclusivamente en el diseño de las moléculas. La respuesta correcta o lo más idóneo, justamente como dijeron, en la opción C, porque se va a encargar de estudiar tanto las propiedades e interacción de las moléculas. Llevar base de datos lo podemos hacer en una hoja de Excel, ¿sí? En una hoja de contabilidad normal podemos llevar control de datos. Diseño exclusivo de moléculas es una parte de todo lo que es química computacional. Al igual que el manejo de bases de datos de drogas exclusivamente es una parte, ¿sí? No solo vamos a estudiar moléculas o drogas tal cual,
en lo que va a hacer. Entonces, la definición más idónea, más complementaria, era la C, que estudia tanto las propiedades de las moléculas como las interacciones que pueden existir de ellas para comprender cómo su comportamiento y poder predecir una acción biológica. Recuérdense que estos son métodos predictivos, ¿sí? Pasar de la expectativa versus realidad es otro punto, ¿verdad? Pero por lo menos nos da lo que yo les decía, mayor probabilidad de éxito al momento de plantear una nueva molécula. Entonces, ya dando una definición, la química computacional va a ser la disciplina de la química, permítanme, cuyo objetivo es la creación y utilización de programas informáticos que sirven con el propósito de estudiar las propiedades moleculares y en menor grado, ¿verdad?, los sólidos extendidos. Entonces vamos a ir estudiando esa creación, ese comportamiento y esa relación que van a tener las moléculas. ¿Qué aspectos va a incluir todo lo que es la química molecular, verdad? El modelado de moléculas, métodos computacionales, el diseño molecular asistido por el ordenador, ¿verdad? Yo vengo a mi computadora y le digo ciertas características para que me ayude a diseñarlo. Vamos a emplear bases de datos químicas, entonces esas bases de datos me sirven para comprender las características del ligando que voy a utilizar, así también como para poder predecir sus comportamientos farmacocinéticos y de toxicología, ¿ya? El diseño para síntesis orgánica también. La química computacional ahorita nos puede ayudar a poder predecir o determinar rutas de síntesis orgánicas para que sea más fácil de poderlo obtener. Y la búsqueda de datos en base de moléculas para bases químicas, ¿verdad? Entonces, poder sacar esa información, ¿sí? Todo puede estar almacenado, pero tengo que tener ciertos comandos, ciertas características para poder sacar esa información y poderle dar una correlación entre todo. Entonces, ¿cómo se puede aplicar? La aplicación que nosotros le damos en el curso, en el área de química medicinal, es una de unas infinidad de aplicaciones que pueda tener, ¿verdad? Todo va a depender la visión de investigación que uno quiera y el enfoque que se pueda realizar. Por ejemplo, a finales del año pasado tuvimos una reunión con de docencia latinoamericana de química farmacéutica. Estábamos profesores de toda Latinoamérica y cabal surgió el tema de química computacional. Y entre uno de los planteamientos de una docente de Colombia fue que ella estableció el poder utilizar plantear si era factible el poder utilizar los diseños computacionales para predecir interacciones farmacológicas entre moléculas, así también como predecir si una molécula natural podía tener o no una actividad farmacológica. Entonces, esas discusiones que se dieron en ese momento con los docentes y profesores que trabajamos este campo, pues ya nos va dando más ideas de cómo poderlo aplicar. Entonces, por eso les hago énfasis. Lo que nosotros vamos viendo es una parte de cómo poderlo aplicar. Hasta qué punto llegarlo, cómo enfocarlo, va a depender de cada uno de nosotros. Siempre y cuando empleemos con fundamento las propuestas que realizamos. Entonces, ¿cómo se puede aplicar en forma general? La representación de computadoras de las estructuras tales como átomos y moléculas para diseñar las estructuras, almacenar estructuras, la información y la búsqueda de la información, ¿verdad? Con entidades químicas, poder ordenarlos nos sirve bastante. Identificar las pautas y tendencias de las relaciones entre las diferentes estructuras químicas y sus propiedades, como si es un isómero determinado, la posición de un grupo funcional, qué impacto puede tener en acción farmacológica. El estudio de la estructura basado en los simuladores de campos de fuerza, modelos para favorecer la síntesis y eficacia de los compuestos, y el diseño de moléculas para interactuar entre ellas, para todo en el diseño de los fármacos. Entonces, el campo sigue avanzando, cómo se puede ir utilizando para predecir el uso de nuevas moléculas con fines de acción biológica. Entonces, este esquema general, pues lo discutimos en la Medicinal 1 y también se fue hablando en clase, ¿verdad? Que la finalidad se va enfocando en poder determinar cómo una molécula determinada interactúa en un punto específico del receptor mediante ciertos aminoácidos de coordinación. Porque recordémonos que los receptores pues son proteínas, las proteínas están formadas por aminoácidos,
Entonces, hay ciertos aminoácidos en donde puede haber una interacción con mi molécula para poder seleccionar de la vasta cantidad de moléculas que se van a probar, cuáles son los mejores candidatos para pasar posteriormente a las pruebas in vitro, in vivo, y poder tener promisorios de acción biológica para pasar a lo que son las fases clínicas. Las fases clínicas se recuerdan que son fases realizadas o realizando esta experimentación sobre seres humanos. Entonces tenemos que lograr garantizar que las moléculas que van a llegar a probarse en humanos presentan buenos perfiles de seguridad y presentan una acción farmacológica correcta, ¿verdad? Que no simplemente va a ser como estar tomando agua, que no tenga ningún efecto muy marcado, ¿verdad? Impactante sobre la salud del ser humano. Entonces es eso, ir seleccionando los mejores candidatos en la búsqueda de nuevos fármacos, de nuevas moléculas para tener una acción determinada. Ya la molécula promisoria, pues ya pasará al área de farmacia industrial para decidir qué forma farmacéutica es la más indicada, acoplando dosificación y aspectos farmacológicos según nos lo establezca el área clínica. ¿Sí, Pablo? Sí, licenciada, le quería preguntar algo. Tal vez como, pues, como los artículos que nos han dejado de lectura, me he dado cuenta que uno de los problemas al, pues, salir un nuevo fármaco al mercado son los problemas de efectos secundarios. Entonces, mi duda es que tal vez por medio de la química computacional exista algún método para determinar efectos secundarios. Fíjate que mediante química computacional lo que nos da es el perfil toxicológico. Pues eso es una parte de lo que vamos a trabajar también este semestre. Ya hay ciertos programas donde uno mete la molécula y según sus características de átomos, fuerzas y todo eso, nos dan el perfil toxicológico. En el perfil toxicológico podemos ver ciertas correlaciones con efectos secundarios, posibles efectos secundarios. ¿Qué es lo que va pasando? Para poder ver efectos secundarios tal cual es que hacemos bastante experimentación in vivo con animalitos, con las ratitas, toxicológico, pero son organismos biológicos distintos. Digamos, si yo quiero ver un efecto secundario, si va a producir rash, tendría que hacer todo el modulaje específicamente sobre el receptor, enzima o sustancia que se ve estimulada para producir el rash, por así decirte. ¿Ya? Entonces sí se puede ir pensando en lugar de decir, bueno, voy a ver si el compuesto tiene acción biológica sobre receptor GABA, sino decir, bueno, voy a ver si tiene acción sobre tal receptor que es el que ocasiona el efecto adverso. ¿Qué es lo que esperaría? Que no existe interacción, así la probabilidad de existir el efecto adverso disminuye, ¿sí? Pero ahí tendrían que ser como que estudios individuales o propuestas de investigación para cada uno de los bloques. Que el apoyo de poder hacer el análisis posible predicción toxicológica ayuda a ver esas interacciones entre los fármacos, pero los efectos adversos tal cual al final se van a poder ver cuando el medicamento entra en fase de farmacovigilancia, porque al final nosotros simplemente estamos haciendo predicciones con la computadora. Ya cuando entra un organismo biológico es afrontarlo a la realidad, así que expectativa versus realidad. Y ahí es donde la fase 4 de todo desarrollo de fármacos, que es la de farmacovigilancia, se mantiene latente. Hay los datos de estudios de efectos adversos, a veces tardan años en aparecer, ¿sí? Y porque depende de qué tanto los están utilizando y el efecto que estos puedan tener sobre una población más grande. Sí se pueden intentar predecir, pero tener la certeza de quitarlos al 100%, complicado. Por eso en la parte de medicamentos siempre se maneja lo que es riesgo-beneficio. Por ejemplo, medicamentos oncológicos. Alguien sano, tal cual, que no tenga cáncer, no, por muy hipocondríaco que sea, no creo que se vaya a ir a inyectar un medicamento oncológico, porque los efectos adversos que los mismos presentan son muy elevados. Pero una persona con cáncer es el beneficio que le va a tener a restaurar su estado de salud. Entonces, en los medicamentos siempre tiene eso, el análisis de riesgo-beneficio. Siempre tenemos que buscar que el beneficio sea mayor con respecto al riesgo. No sé si eso aclara un poquito la duda. No hay dos glorias juntas, cabal, como dice Pablo. ¿Sí?
Olig Lucky, no sé si quisiera completarle algo a los chicos, que cabal va relacionado a lo que hemos hablado, entrar. Sí, la verdad que solo el perfil, la determinación de perfil farmacocinético que ya se puede hacer con programas de computación en los que nos puede dar una idea de de cómo se va a comportar el nuevo compuesto y nos da ese índice de toxicidad, pero no, pero todavía, pero realmente eso solo es para darnos una idea. Hasta que se pruebe en clínica, nosotros podemos saber los efectos adversos que pueda tener ese fármaco. Sí, pero muy interesante. Sí se pueden intentar hacer análisis de si va a tener o no un efecto adverso determinado, pero lo tendría que probar sobre la sustancia, sobre el receptor para predecir qué está pasando. Entonces, esto es primero entrando en contexto para qué nos va a servir la química computacional. Vamos a ver qué programas son los que vamos a emplear ya para hacer el acoplamiento molecular o el famoso docking, que es ver la preparación de nuestros ligandos y receptores. Siguiente pregunta. A ver, chicos, aquí está. Dice, el programa de Quimera ayuda para el modelaje 3D de los ligandos, ¿verdadero o falso? A ver, Quimera lo empleamos para 3D del ligando, ¿verdadero o falso? Ya van 10, 12 respuestas, 15. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 20, 30, 38, 40. Bueno, aquí estamos más o menos divididos. Un 60% dice que es verdadero, un 40% dice que es falso. Entonces, por lo menos la definición de para qué nos va a servir química computacional, estamos más unificados todos en este criterio. Entonces, recordándonos en los programas qué es lo que nos va pasando. Entonces, Virginia dice que es verdadero, la respuesta correcta es falso. ¿Sí? El programa que me va a ayudar a pasar mi ligando en modelaje 3D es el programa de Avogadro. Recuérdense que yo dibujo mi ligando, Marvin, por ejemplo, que me lo va a dar en un formato Smiles. Luego ese entra a formato de Avogadro para llevar los niveles de energía más bajos y poder guardarlo en un formato PDB, que va a ser el formato en el cual yo por sí lo voy a poder incorporar a Quimera, pero ya para el proceso de interacción con el ligando. Quimera me va a aceptar únicamente formatos PDB. Entonces, el que me va a permitir hacer el modelaje de mi ligando en una molécula 3D va a ser el programa de Avogadro. ¿Sí? ¿Queda clara esa diferencia? Igual vamos a discutirla ahorita rápidamente para qué me sirve cada programa. ¿Sí? Asumo que sí. Bueno, entonces, repasando rápidamente, tenemos Marvin, que este es un navegador, me va a proporcionar una forma rápida para poder dibujar y modificar las estructuras químicas. ¿Por qué modificar? Porque miren, si yo tengo mi medicamento, mi ligando de base, lo dibujo tal cual como ya está reportado. Y después yo vengo y digo, bueno, ¿qué pasaría? O si le introduzco un halógeno en esta parte del anillo, ya le estoy haciendo modificaciones. Entonces esa modificación, esa propuesta, la puedo descargar. Bueno, ¿qué pasa si lo que le introduzco mejor es un grupo fosfato o le voy a agregar un doble enlace en esta parte? Entonces, cada una de las modificaciones que yo propongo, me es fácil el poderlas dibujar en este programa y poderlas descargar en un formato en específico. Recuérdense que cada programa me permite bajarlos en un programa en específico para luego pues, seguir modificándolos. Marvin para el diseño normal me lo permite bajar en formato Smiles, que es como generar un formato 2D. Ya dibujado mi ligando, yo voy a pasar al programa de Avogadro. Avogadro es un visualizador y editor de moléculas avanzadas, multiplataforma. Decir multiplataforma es que se puede emplear en diferentes sistemas operativos. Linux es el sistema operativo por excelencia para este tipo de programas. Están diseñados, se van creando bajo la plataforma Linux. Muy bien adaptados a Windows, ¿sí? Y un poquito complicados en Mac, ¿verdad? Por algunas características ya de formato de computacional. Pero por eso se dice que es multiplataforma, empleado bastante para química computacional, modelaje molecular, en bioinformática,
ciencias de materiales y cualquier otra ciencia relacionada. Entonces nos va a permitir una representación flexible de alta calidad de la molécula y los componentes que va a tener. En otras palabras, ¿para qué vamos a utilizar nosotros el programa de Avogadro? Para que nuestra molécula que dibujamos en Marvin y venía en formato SMILES, en formato 2D, la vamos a convertir a un formato tridimensional, ¿sí? Vamos a cambiarlo. Eso ustedes ya lo tienen en los programas de descarga. Por eso les decía multiplataforma, porque pueden trabajar en Windows, Linux o Macs, ¿ya? Es libre, de acceso libre, es internacional, y la pueden descargar. Espero que todavía la tengan descargado el programa, si no, vuelvan a descargarlo para tener los trabajos que vamos a realizar. Entonces, esta me va a permitir, entre las muchas cosas que permite realizar, una de estas es pasar mi molécula, mi ligando de 2D a un ligando de 3D, ¿sí? Quimera, ¿sí? Es un programa para visualizar y hacer la interacción y análisis de las estructuras moleculares. Los datos relacionados incluyen tanto el mapa de densidad de la molécula, trayectorias, alineaciones secundarias que puedan tener los átomos y se puede generar imágenes y animaciones de alta calidad. Entonces, en Quimera se incluye documentación completa y es gratuita para que de fines académicos y gubernamentales y es sin fines de lucro, ¿verdad? Está desarrollada por el Instituto Nacional de la Salud, Entonces, miren, Quimera, entre las muchas cosas que nos sirven, nos va a permitir ver ya la visualización en 3D de los receptores, de los ligandos, poder coordinar la interacción entre ellos. Y muchos de los aspectos que lo utilizamos es, por ejemplo, el primer paso que requiere la limpieza del receptor, lo hacemos mediante Quimera. Los receptores que obtenemos en Protein Data Bank son receptores que se han obtenido mediante procesos de recristalización y difracción de rayos X. Durante ese proceso, no me viene el receptor solito, sino que puede traer moléculas de agua, algún disacárido, ¿qué les digo? A un elemento traza como cobalto, iones sulfatos, o alguna sustancia de glicerol que lo que va a ayudar es a formar un complejo que va a permitir el recristalizar la molécula. Pero Quimera lo que me va a ayudar es, bueno, sí, me dio esa sustancia que se podría venir, que viene sucia, Quimera me ayuda a limpiarla, a eliminar esos componentes que no son en sí parte del receptor, para dejarme tal cual la proteína limpia, sin ninguna otra sustancia que interfiera. Ojo, esas sustancias que vienen acompañando la proteína no necesariamente siempre van a ser el ligando de referencia, o sea, la sustancia que tenga la acción biológica. No necesariamente. Puede ser glicerina, puede ser urea, puede ser alguna sustancia que durante el proceso de interacción para hacer la cristalización se vino con el receptor al momento del análisis. ¿Por qué se los digo? Porque muchos cuando yo les preguntaba, bueno, seleccionen un receptor con un ligando de referencia, mandaron que el ligando de referencia era el zinc. Y era un receptor, que les digo, para GABA o algo por el estilo de molécula, el zinc solo era una sustancia de contaminante. Entonces, lo mejor que cuando yo voy a seleccionar un receptor, que se recuerdan que cuando uno pone, por ejemplo, alfa-glucosidasa, ¡pum!, le aparecen un montón de opciones. ¿Cuál elegir? Puedo descartar, bueno, no me interesan aquellas que son de origen humano. ¡Pum!, le doy a seleccionar solo las derivadas de origen humano. Y de ahí puedo comenzar a ver quiénes tienen formando ya un complejo con un ligando de diferencia, por ejemplo, ascarbosa, que es el inhibidor selectivo para la alfa-glucosidasa. Entonces, esa proteína, ese documento que está ahí, es el que me va a servir de mayor referencia para el trabajo que voy a realizar. Desde el momento de escoger, perdón, qué receptor voy a emplear, me va dando mejor evidencia. Permítame, solo voy a leer algo que está en el chat. Exacto. Aquí Pablo nos comentaba que si Avogadro también estabiliza ligando en su conformación más estable, sí. ¿Se recuerdan que lo programo para que me dé los niveles de energía más bajos y de esa manera dejarlo a cero, por así decirlo? Que no exista
energía que se repela entre los mismos átomos que están ahí. Eso era con respecto al programa de Boade. Entonces, para finalizar, desde el momento de seleccionar el receptor, yo ya tengo que ir con ciertos criterios, porque alfa-glucosidasa pues, hay en cualquier organismo biológico vivo que necesite metabolizar carbohidratos, ¿ya? ¿Cuál va a ser la diferencia y por qué me va a interesar poder establecerlo bien? Porque a mí posiblemente me interesa un medicamento para tratar diabetes en pacientes que tengan selectividad con alfa-glucosidasa. Pero la alfa-glucosidasa que voy a comenzar a buscar en Protein Data Bank tiene que ser una alfa-glucosidasa de origen humano. Porque si bien cualquier organismo biológico que procese carbohidratos tiene alfa-glucosidasa, la información genética o la codificación que tiene cada organismo para poder sintetizar determinadas enzimas va a variar dependiendo de la especie que es. Y por lo tanto, la secuencia de aminoácidos que tiene el receptor pueden tener variaciones. Entonces yo necesito lo que sea más compatible con el ser humano. ¿Queda ese punto claro? No sé si me di a entender. ¿Hay alguna duda por el momento? Vamos a ver aquí algo en el chat. Los apuntes si van en el cuaderno virtual, solo tomen en cuenta si ya les calificaron la segunda práctica, ya pueden irlos colocando. Si no, igual por el momento los van haciendo en una por aparte y después los colocan. Todo lo que miremos en laboratorio puntual lo colocan. Todo bien, dice por el momento. Entonces, aquí nuevamente la página de donde se descarga, el navegador para Quimera, aquí está para descargarlo, solo tienen que ver el sistema operativo de su computadora, ¿verdad? Si es de 32 o 64 bytes, y poderlo descargar, y el sistema operativo que tienen, Windows, Mac o Linux. Bueno, pregunta nuevamente, a ver. Dice, ¿es el procedimiento que ayuda a llevar a la proteína a su forma real desde el punto de vista biológico? Este procedimiento me ayuda a llevar a la proteína en su forma real desde el punto de vista biológico. Estoy hablando de acoplamiento molecular, limpieza de receptor, dinámica molecular, análisis de energía o determinación de poses. A, B, C, D y E. A ver, vamos a ver. Ya van 13 respuestas, 15. ¿28, 32, 34, 36? No lleguemos a 40, pues. Según el esquema, miren que tenemos más diversidad de respuestas. Bueno, un 20% dicen que el que me ayuda a llevar a la proteína a su forma real desde el punto de vista biológico es el procedimiento conocido como acoplamiento molecular. Un 18% dice que es cuando yo realizo la limpieza del receptor. Un 40% me dice que es dinámica molecular. Un 5% me dice que es análisis de energía de la molécula. Y un 18% nuevamente me dice que es la determinación de poses. Vale. Vamos a ir descartando cada una antes de darle la respuesta correcta. Acoplamiento molecular no puede ser la respuesta correcta porque miren, aquí yo simplemente estoy diciéndole que es para llevar a la proteína a su forma real desde el punto de vista biológico, ¿ya? En el acoplamiento molecular yo miro interacción con proteína y ligando, ¿sí? Cómo se acoplan ellos. Entonces no me interesa tanto llevar a la proteína a su forma biológica normal, sino ver la interacción entre ellos, es el famoso docking. Por eso la opción A no es la correcta. En la opción B, que es limpieza del receptor, si es cierto, yo voy a dejar a la molécula limpia, sin intrusos, quitándole moléculas de agua que puedan estar, no necesariamente la voy a poner en su forma biológica real, porque ahí simplemente es como que yo descargué la sustancia y con un borrador pasé quitándole lo que le está estorbando, pero la molécula no la modifiqué, ¿ya? En la parte de análisis de energía, pues su nombre lo dice, yo simplemente analizo la energía de la molécula, no le estoy llevando ninguna modificación. Las poses, sí y no, porque en las
poses es algo posterior a llevarlo a su parte real, a su forma real. La que me ayuda a llevarla a su forma real ya desde el punto de vista biológico es la dinámica molecular. Recuérdense que durante la dinámica molecular nosotros le dábamos cierta información a los programas que empleamos para decirle, mira, necesito que la proteína esté en una caja de agua de forma determinada, que los campos de energía o coordenadas a tomar en cuenta sean estos. Cuando generábamos el primer documento base, le decíamos, nos metíamos ese documento base y todavía nos decíamos, y todo esto a 37 grados centígrados o 301 Kelvin, ¿ya? Sí, 301, 311. Entonces, todo esto va diseñado a poder colocar la molécula en sus condiciones reales. 37 grados centígrados es la temperatura interna de nuestro cuerpo. Entonces, ya cuando le damos toda esta información, venía la molécula, el programa, mejor dicho, y comenzaba a ir ayudándonos a ir rotando a la proteína. Dependiendo del tamaño de su proteína, la dinámica molecular iba a ser diferente. Ustedes lo experimentaron. Bueno, tamaño de proteína y capacidad de sus procesadores lógicos de la computadora, ¿verdad? Y nos generaba un archivo de tamaños de gigas más numerosos. De algunos eran posiblemente 3 gigas, algunos 14 gigas de capacidad. Entonces, eso iba variando. Entonces, la dinámica molecular va a ir haciendo esos cambios hasta ayudarme a llevar a la proteína a su posición biológica más estable o real, ¿sí? Tomando en cuenta sus niveles de energía, los toma en cuenta, pero los niveles de energía no me lo llevan a su forma biológica real, sino me lo lleva a la dinámica molecular. Y ya con eso determinaba yo las poses o las posiciones que iba a emplear en el análisis de docking, ¿ya? Que era complemento. ¿Queda claro el por qué la dinámica molecular? ¿Alguien tiene duda? ¿Me lo quiere debatir o no está de acuerdo? Bienvenida a las sugerencias, observaciones. ¿Sí? Asumo que el silencio es que están de acuerdo o no. Entonces, miren, en la dinámica molecular con el docking, ¿verdad? Ya rápidamente. La dinámica molecular va a ser la técnica para simular una computadora en la que nos permite que los átomos y las moléculas interactúen en un periodo determinado para visualizar sus movimientos. Aplicando campos de energía, ¿verdad? Nos va a permitir determinar el comportamiento biológico de las proteínas. Para eso lo realizamos. Es cierto, hay algunos que hacen química computacional que emplean la molécula tal cual la da Protein Data Bank, solo la limpian. Pueden tener resultados certeros, ¿verdad? Pero para que sean más compatibles y con mayor similitud a lo que realmente está pasando en nuestro cuerpo, sí necesitamos pasar a la dinámica molecular. Entonces, procedimientos previos para trabajar todo esto, ¿verdad? Ustedes ya saben, realizar la limpieza de las estructuras de la proteína utilizando el programa de Quimera, ¿sí? Esto se nos editan las estructuras eliminando los solventes, ligando surfactantes y cualquier sustancia que no sea la original. Ya se requiere una proteína limpia para hacer el estudio de acoplamiento molecular. Entonces, yo necesito siempre limpiar la proteína antes de comenzar dinámica molecular o el mismo acoplamiento molecular. Las estructuras ya limpias van a ser procesadas para proceso de minimización, ¿se recuerdan? Simulando masa de una caja de solvatación y estableciendo una dinámica de aproximadamente 350.000 femtosegundos a 310 Kelvin. 310 Kelvin es el equivalente a 37 grados centígrados. Esto nos va a generar lo que son las gráficas de energía para poder determinar las poses donde se iba a tener. Entonces, aquí miren unas imágenes para que se vayan refrescando que esto fue lo que hicimos el semestre pasado o hace más de un año para los que ya no llevaron el semestre pasado, química computacional. Consulto y pregunto porque creo que sí. ¿Hay alguien que no haya hecho este proceso con nosotros? Ya sea el semestre pasado, quiere decir 2021 o 2020, segundo semestre de 2020. ¿Hay alguien que no haya hecho nada de esto con nosotros? Buenas tardes, Lick. Yo creo que ese no lo he hecho, pero he estado viendo los videos que usted subió y he estado intentando hacer, pero
pero Ya. tú sí llevaste química medicinal el año pasado, la 2. La 2 sí. Sí, 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 Ajá. solo que tuvo Entonces unos ahí se les dejó el presentes. proyecto también. Sí, sí. Ujú. Aparte de Yuri, vamos a ver. Fabiola Michelle. Fabiola, ajá, Fabiola. Entonces, mira, Fabiola, en la misma carpeta, en Neons, hay una carpeta que dice videos de química computacional. No me recuerdo si ya se las habilité. Si no, igual hoy se las habilito. Hay varios videos donde vamos explicando el procedimiento, cómo cargar los programas y lo que hemos hecho para que los puedas ver, intentar reproducir para ir nivelándonos para el proyecto que vas a tener que trabajarlo en grupo, ¿sí? Cualquier duda que te surja, pues nos puedes consultar. Igual, Yuli, bueno, todos, si surge alguna duda, nos pueden consultar, pero en especial con las personas que a lo lejos me recuerdo que sí hay algunos que no lo habían visto tan a profundidad como lo estamos llevando ahorita, ¿ya? Si están los videos, ya los ha visto, perfecto. Entonces, esto es lo que hacíamos, ¿se recuerdan? En PowerShell, programar el que utilizara programa NAT o que nos abriera NDA y tras la solvatación para al final nosotros obtener las gráficas. Como les decía, ¿qué realizar después? Al momento ya está programado y programarlo a 37 grados centígrados, vamos a determinar las estructuras para el docking, analizando la gráfica de las poses. ¿Se recuerda que íbamos arreglando la gráfica de Excel hasta tomar donde ya no existieran muchas fluctuaciones y determinar a partir de qué femtosegundos seleccionábamos las 5 poses para hacer el análisis de docking. Esto es para tener las poses más estables y poder predecir una mejor interacción, porque al final son predicciones. Ojo, siempre es muy importante. No quiere decir que si en el docking me salió un 100% de efectividad, la mejor molécula, puede ser en la vida real igual y ese mismo resultado. No necesariamente, pero me da la ventaja de tener mayor probabilidad de éxito al momento de hacer el estudio. A ver, otra pregunta, rápido. Dice, el docking predice la conformación preferida de una molécula al estar unida a otra con el fin de formar un complejo estable. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué opinan? Hay 40 respuestas. A ver, dicen. El 90% dice que el enunciado es verdadero, el 10% dice que el enunciado es falso. A ver, docking o acoplamiento molecular predice la conformación preferida de una molécula al unirse a otra. Entonces ahí ya, miren, conformación o pose de una molécula a unirse a otra, lo que es el docking o acoplamiento, para formar un complejo estable, que es lo que miramos de la interacción. En el docking no es cuando se hacen las poses las poses que determinas después de dinámica molecular son las que empleas para el docking, Virginia. Ya las posiciones que le vas a decir al receptor que tome para ver cómo se acopla mejor el ligando. No sé si con eso ya te queda claro. En el chat. Ah, lo que te decía, que repita, lo que te decía que las poses es lo que hacemos después de la dinámica molecular. Decirle al receptor en qué posiciones quiero que se quede para ver cómo el acoplamiento con el ligando. Docking y poses no es lo mismo, pero sí utilizo poses para hacer el docking, no, o el acoplamiento molecular. No sé si eso ya queda aclara la situación o busco cómo. Sí, va. Entonces, con la preguntita que teníamos aquí, la respuesta es verdadero, el enunciado, porque cabal el docking va a ver eso. ¿Cuál es la mejor conformación o la mejor posición en la cual voy a tener una buena interacción con el ligando para formar un complejo estable de la interacción que va a tener? Digamos, si lo que yo necesito es inhibir a la alfa-glucosidasa, que era la que estaba empleando,
Bueno, ver de qué forma, en qué posición tiene que estar la alfa-glucosidasa, de qué forma tiene que entrar mi receptor y qué partes son las que bloquean para que se dé esa inhibición de forma estable. Ojo, estable no es lo mismo de permanente. Son dos conceptos diferentes. Estable simplemente se refiere a que sí existe buena unión e interacción, pero en dado momento pasa el tiempo, se separan. Y permanente, pues es ya unión irreversible. Que sí la pueden tener ciertos ligandos y fármacos, pero no es lo mismo de estable. ¿Queda eso claro? Para que no me lo vayan a confundir, que me digan después que buscamos el complejo más permanente, que es diferente a estable. Asumo que sí. Bueno, entonces al finalizar, ¿qué va a ser el docking? En español es acoplamiento molecular, ¿verdad? Predice la conformación preferida de una molécula para estar unida a otra y formar un complejo estable. El conocimiento de la orientación preferida a su vez para usarse para predecir las fuerzas de asociación, afinidad, tipos de enlaces que existen entre las dos moléculas y utilizar funciones de puntuación para poder determinar cuáles son los mejores. ¿Para qué sirve esto en farmacia y por qué lo estamos viendo nosotros? Debido a que el acoplamiento molecular nos va a poder permitir predecir, ¿verdad? La orientación de los enlaces de una molécula pequeña que puede ser mi fármaco para poder determinar los mejores candidatos que van a actuar sobre una proteína que puede ser el receptor de interés para encontrar una acción farmacológica establecida, ¿sí? Entonces, de este modo nos va a permitir un método importante para el diseño racional de fármacos. En esta parte de diseño racional viene todo desde el inicio, desde lo que yo les comentaba del dibujo del ligando. En esa parte yo puedo venir, dibujar mi ligando, hacerle una pequeña modificación, correrle un docking con ese ligando modificado a ver qué es lo que pasa. Y comparo los resultados obtenidos empleando el ligando de referencia, o sea, el ligando sin ninguna modificación y el ligando con la modificación que yo propuse. Poder ver si existió mejor interacción, se mantuvo la interacción y luego si ese ligando le analizo perfiles farmacocinéticos, toxicológicos, ver si puede ser mejor que la sustancia de referencia. Así es como vamos analizando este diseño de nuevos fármacos. Entonces, rápidamente recordándoles, tenemos un receptor que es la estructura que se va a generar, ¿verdad? Para la orientación, probando un ligando que es la estructura pequeña por lo general, que es la con la que voy a buscar una interacción y ver en qué puntos tienen interacción, en donde esta pequeña molécula se mete en este mar de receptor. ¿Y qué es lo que yo tengo que saber? Bueno, está todo este mar de receptor, pero solo es un punto en específico donde va a tener la interacción efectiva, tener una interacción estable para bloquearlo, inhibirlo y por lo tanto reflejarse en un efecto farmacológico o biológico. Eso es lo que vamos a buscar. Estos campos y análisis de energía, a ver, ¿con qué programa podemos ver cómo se visualizan? Maestro. Con Maestro, exacto. Maestro nos permite verlo. Algunos que tuvieron problemas para verlo con Maestro, ¿qué programa alternativo podían emplear? Cuando no tenemos Maestro, se nos complica o no se abrió que había un programa alternativo para poder ver las interacciones. Un título que no le permitía acceder a la universidad. ¿Ver? Ella hizo un trabajo personal y muy intenso. Quimera, exacto. Quimera también nos permite, no nos la enseña así tan bonito, pero sí nos permite poder ver las interacciones que están ahí presentes. Entonces, tómenlo en cuenta, por aquello de que, ay, me bloquearon maestro, no me recuerdo la contraseña o algo, podemos emplear Quimera para ver las interacciones. Últimas preguntas, dice. ¿Qué es necesario para realizar docking o acoplamiento molecular? Ligando limpiado en Quimera, coordenadas de ligando, mejores poses según dinámica molecular, o todas son correctas. A ver, necesito un ligando limpiado por Quimera, coordenadas de ligando, mejores poses según dinámica molecular, o mi opción de que todas son correctas. Analicemos. A ver, ya van 30 respuestas. Lleguemos a 40 por lo menos. Las respuestas van siendo estas.
Un 93% dice todas son correctas. Un 5% me dice, no, mire, yo creo que son las mejores poses según dinámica molecular. Nadie considera que son coordenadas de ligando. Y creo que sería un 2%, me dice que es mediante ligando limpiado por quimera. Leamos el por qué algunos enunciados están todavía, opciones no eran viables por la acción que me dice que se realiza. Primero, el ligando no lo limpio, porque el ligando es la molécula pequeña, mi fármaco que voy a probar sobre el receptor. El ligando, ¿por qué no lo limpio? Porque yo lo dibujé en Marvin o lo descargué de un programa de proteína de Drumback, por ejemplo, donde viene el formato SMILES, donde solo está ligando y no necesito limpiarlo. Al ligando lo que sí necesito es volverlo en su conformación 3D, pero no es limpieza. Al que necesito limpiar utilizando quimera, ¿quién es? A ver, alguien a micrófono abierto. Piensen que están en karaoke. ¿Qué? Al receptor. Receptor. Al receptor, exacto. Entonces, al receptor es el que yo necesito limpiar con quimera. Entonces, solo viendo eso, digo, opción A no es. Por lo tanto, al descartar opción A, la opción D muere. Entonces, el 93% ahorita descartado, porque la opción D me dice todas son correctas. Entonces, ya solo ahorita al descartarles y explicarles el por qué A no es viable, automáticamente les estoy descartando la opción D. Opción B, que son coordenadas del ligando. Nuevamente, el ligando es la molécula pequeña que yo quiero meterla a un gran mar o una estructura más grande que es el receptor. Entonces, coordenadas de quién necesito saber. ¿A qué aminoácidos interactuar? ¿De quién? ¿Del ligando o del receptor? El receptor. Del receptor. Entonces, yo lo que necesito son coordenadas de receptor, no de ligando. Porque el ligando, ¿qué coordenadas tiene? Si es una molécula pequeña, es una molécula pequeña. Puede ser que haya moléculas un poquito más grandes, pero nunca va a ser más grande que la del receptor. Por lo tanto, al momento de descartar A y B, me queda C, donde estuvo el 5%. Las mejores poses según dinámica molecular. ¿Se recuerdan? Se los acababa de recordar. Hacemos todo el proceso de dinámica molecular en la gráfica donde hay menos fluctuaciones. Escojo ciertas posiciones porque van a ser las poses donde la molécula tenga una interacción real o que yo predigo que sí va a ser su comportamiento real, y esas son las que empleo para utilizar el docking. ¿Ya? ¿Queda claro el por qué la respuesta correcta es la opción C? ¿Sí? Y si se dan cuenta, ahorita creo que cuando ya les analicé y les describí las respuestas, muchos dijeron, ay, es obvio, ¿verdad? Como me había equivocado y puse D, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito para hacer el docking? Proteína o receptor, el cual debe estar limpio. El fármaco o ligando, que va a estar en esquema 3D, ¿verdad? PDB. Las coordenadas de los aminoácidos donde necesito la interacción, ya les comenté, es una macromolécula receptor, pero yo necesito un punto determinado donde vaya a acoplarse y tenga la interacción. Los archivos de formato en específico. Si necesito un archivo en formato SMILE, un archivo en formato PDB, un archivo en formato texto, en formato NOUT, en salida OUT, según las condiciones que yo necesite el archivo de salida. Las bases de datos son varias, de las que más vamos a estar utilizando es Protein Data Bank, que es el banco de proteínas, ¿verdad? No quiere decir que sea el único, hay otros bancos que se pueden emplear. Siempre que seleccionemos una proteína, pues tenemos, cuando yo les digo el código o nombre de su proteína, no es que me digan alfa-glucosidasa, ese es el nombre general, ¿verdad? Cuando yo les pido esa codificación es que me refiero al código. Este código es universal, es como el nombre científico de cualquier especie, ¿verdad? Entonces, estamos acostumbrados que el nombre científico, por ejemplo, de plantas, que ya lo comenzaron a ver, es género y epíteto. Ajá. Matricaria recutica, manzanilla, aquí en Japón, México, donde sea.
esta, que es 5F1A, es el nombre universal para la proteína de COX-2, ¿sí? Que tiene estructura con interacción de salicilato. Esta en específica. Pueden haber N cantidad de COX con otros ligandos, pero esta es específica. Sí, si yo leo un artículo que alguien publicó en Corea, que en su metodología me dice qué código de proteína utilizó, ese es el que meto yo en Protein Data, descargo y vuelvo a repetir el experimento de él, espero obtener los mismos resultados si lo trabajé con las mismas moléculas bajo las mismas condiciones. Entonces, en Protein Data se recuerdan que puedo analizar y ver las interacciones y me puede ayudar a predecir qué aminoácidos son los de la coordenada. Antes se lo daban a uno así bien bonito. Ahora, como yo les comentaba el semestre pasado, cambió un poco. Uno tiene que pegarse al aminoácido para ver quién era. Pero si aparte de la información que me dé Protein Data Bank, yo tengo que hacer una revisión del estado del arte, ¿verdad? Revisar todos los artículos, qué es lo que dicen otros autores que han analizado ese receptor, qué aminoácidos son los que emplean, ¿ya? Para poder yo poner la mayor cantidad de aminoácidos para llegar. Es como que alguien nos dé una dirección. Si yo les pregunto, miren, ¿cuál es su dirección de casa? Y alguien me dice, Villanueva. Dios mío, aquí que ubique su casa, solo con que me digan Villanueva, me fregué. Que digan, no, vivo en la zona 5 de Villanueva, por lo menos ya me van orientando en un punto determinado. Si me dicen, vivo enfrente del Frutal, el centro comercial Frutal, creo que ese es el de zona 5 de Villanueva, ya me orientan más, pero aún así, enfrente del centro comercial Frutal hay una infinidad de colonias. Si me van dando dirección, nombre de condominio, casa, entre más orientado me den, más fáciles voy a llegar yo al punto determinado. Lo mismo es con esto. Entre más específico, más conocidos tenga yo los receptores que quiero, con qué aminoácidos quiero que exista la interacción, mi docking va a llevar una mejor orientación y mi ligando no se va a andar perdido, ¿verdad? Y puedo saber qué es lo que está pasando en realidad. DrugBank, me va a servir, así que banco de drogas, ¿verdad? La información me da aspectos farmacocinéticos, farmacodinámicos, también me dice qué otras moléculas similares existen. ¿Para qué? Para el momento que yo voy a hacer mi propuesta de ligando, sepa yo qué otras cosas hay en el mercado y ver si no es algo que ya se propuso. Sí, tengo que ver que sea algo innovador. ¿Qué actividades vamos a tener? Antes de mencionarles las actividades, ¿alguna duda con lo que acabo de explicar? ¿Queda claro los conceptos generales que vamos a repasar? ¿Sí, no? Con la práctica se va a terminar de recordar. Estamos ahí recordando. Muy bien. Está bien. Espero que recordando unas cosas y no tormentos. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a trabajar? Ya Carmen nos está haciendo el favor ahí de compartir el enlace de asistencia. Cierra ahorita a las 4 de la tarde, no se les va a olvidar asignarse. Esta es asistencia al laboratorio. Bueno, ¿qué es lo que necesito que realicen de forma individual? Esto es de forma individual. Van a hacer la búsqueda de un receptor de acetilcolinesterasa. La enzima es acetilcolinesterasa en PDB. Miren, es el Protein Data Bank. Van a establecer y me van a decir cuál es el código de la proteína o del receptor. Un resumen rápido de qué es este receptor, la información ahí está. Determinación de los aminoácidos de interacción del sitio de acción e indicar por qué seleccionaron ese receptor de todas las opciones que aparecen en PDB. No me van a decir, seleccioné acetilcolinesterasa porque fue el que pidió la licenciada. No. En PDB les aparecen varias opciones porque ustedes decidieron analizar o decidieron trabajar con el XYZ o el 6WUU, ¿ya? ¿Por qué hicieron ese criterio? Cada uno de estos pues van anotando, le toman evidencia de lo que van a realizar. Anoten porque esta presentación no la voy a subir. Le tienen que hacer limpieza del receptor utilizando Quimera. Las evidencias, recuérdenme, es que cuando vayan limpiando van tomando screenshot, pantallazos y lo van colocando todo en un documento de Word. Luego van a buscar un fármaco de referencia. Un fármaco de referencia de lo que es el ligando que sería para acetilcolinesterasa.
buscan ese fármaco de referencia, hacen la selección de un fármaco de referencia, quiero inhibidor. O sea, quiero un inhibidor de acetilcolinesterasa. Esa es la característica del ligando que me tienen que encontrar. Ya encontrado y seleccionado su ligando, recuérdense que esto lo pueden relacionar en un bank. Me van a dibujar el ligando, ¿en dónde? En Marvin. Entonces, ¿se recuerdan? Van dibujando y van tomando fotos y evidencia de todo. Luego van a realizar el diseño tridimensional del ligando de referencia empleando el programa de abogado. Y por último, realizar una pequeña investigación de las características farmacológicas del ligando que ustedes decidieron emplearlo. ¿En dónde pueden encontrar la información? En DruGBank. Si la consiguen en otra fuente, estoy bien. Recuérdense siempre poner sus referencias. Realice todas estas actividades en un documento, ¿verdad? Colocando los diferentes pantallazos, lo van haciendo en Word, le ponen su membrete, su nombre, ponen todo lo que se necesita, lo convierten en formato PDF y lo van a subir al espacio que va a ser habilitado, que específicamente ahorita se los estoy asignando. Ahorita se los voy a asignar. Entonces, ahí dice, va a estar en el espacio de laboratorio. El nombre de la asignación va a ser Trabajo sobre Química Composicional de Acetilcolinesterasa. Y ya está asignado. Ahorita les mandé ya la asignación de esta tarea. ¿Sí? Ajá. ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Rapidito, ¿cuándo se entrega esta tarea? Tienen para entregarla más tardar de forma individual el próximo martes, ¿sí? Entre más rápido la hagan selecciones, más rápido van repasando cada uno de estos conceptos. Técnicamente, esta tarea es para que desempolve cada uno de los programas de su computadora, que se recuerden cómo realizarlo. Por último, hoy mismo, ahorita en unos minutitos, les voy a subir solo el instructivo del proyecto. Es este que les estoy proyectando ahorita. Va a ser nuestro trabajo de química computacional, que es lo que van a realizar. A cada grupo se les asignó un receptor biológico y un ligando de referencia, al cual le tienen que hacer el análisis de docking. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues el docking del ligando de referencia, del receptor con su ligando de referencia que nosotros le estamos dando. Van a tener que analizar la relación estructura-actividad de ese ligando para proponer modificaciones a la estructura del ligando que se les dio. Y esas propuestas de modificaciones las van a hacer el docking con el receptor en específico. Técnicamente van a hacer varios docking. El primero siempre, el de su ligando con el receptor de referencia que se les dio. Luego el de todas las posibles modificaciones o propuestas que den del ligando con el receptor asignado. Además, analizar el perfil farmacocinético empleando alguno de estos programas computacionales. En ocasiones estos programas computacionales como PredMed, que es la predicción de absorción, distribución, metabolismo, eliminación y toxicidad, en algunas épocas del año los servidores los ponen en mantenimiento. Entonces no se me vayan a confiar en dejarlos 2 días antes de entregar el proyecto final, porque si están en mantenimiento y no logran hacer la predicción, pierdan los puntos de esa parte. Entre más rápido hagan sus propuestas de ligando y sus propuestas de modificaciones, más rápido le pueden hacer el análisis farmacocinético. Vale. El trabajo será evaluado de la siguiente manera. Son 2.5 por cada una, por las siguientes actividades. Presentación de los avances cuando sean asignados. Cada cierto periodo según calendario tenemos presentación de avances. Esos avances son tanto presentarme en frente a sus compañeros en términos de 3 minutos, que es lo que van realizando, y además entregar cierta documentación que se les va a ir pidiendo de un solo para que vayan preparando el informe final. Enviar la evidencia y la evaluación y exámenes de evaluación corta que podamos realizar sobre respecto a los temas. Voy a ampliar aquí. Lo otro es el informe final. El reporte para este informe final va a ser un reporte de casos. El reporte de casos es un esquema
que emplea tanto la revista de la facultad como la de la Digi para hacer propuestas de artículos científicos. Nosotros con la licenciada Luqui consultamos con el licenciado Naves, que es el encargado de estadística de la parte de la revista científica de la facultad, como también estuvo en estadística en la revista Ciencia y Tecnología de la Digi, que estas investigaciones que hacemos en clase, ¿en qué categoría se pueden colocar? No entra en un artículo científico tal cual por la cantidad de datos y resultados que generamos, y que es más que todo la verificación de fenómenos ya establecidos, ¿ya? Con algunas modificaciones. Pero sí se pueden presentar como un artículo tipo reporte de casos. Entonces, el objetivo es que su informe final ya sea el artículo para propuesta de publicación. Eso es lo que queremos, que los trabajos que cada uno de los grupos genere, si tenemos 14 trabajos, que podamos publicar los 14 trabajos. Durante esta última parte, lo primero que ustedes van a entregar, ¿verdad? En la extensión máxima del reporte de casos son 10 páginas. Son 10 páginas que no las estableció la licenciada Nereida o la licenciada Luqui, sino que las está estableciendo los editores de la revista. Por eso les digo, esto lo estamos trabajando según los requerimientos de la revista. ¿Qué es lo que lleva? Un resumen. No más de 250 palabras y se tienen que incluir 5 palabras claves. El abstract, o sea, el resumen en inglés, ¿verdad? Igual, la traducción correcta e incluir las 5 palabras claves. Lleva introducción. En la introducción de un artículo científico, uno coloca un poco de lo que es el estado del arte y marco teórico de la investigación. Si yo voy a hablar sobre receptores de alfa-glucosidasa, ahí menciono por qué el receptor es importante, su impacto en la diabetes, qué investigaciones se han realizado, las moléculas carbosas que se han determinado, su farmacocinética, qué efectos adversos presenta, y en cierto modo es justificar el por qué vamos a hacer esta investigación, ¿sí? La extensión de esta parte puede ser a lo máximo de 2 páginas, pero como mínimo en esta parte uno presenta de 10 a 15 referencias científicas, porque cada parte de lo que estamos colocando en esta parte lleva su respaldo científico, porque es todo lo que nosotros investigamos para poder hacer la publicación del tema, ¿ya? Luego lo que es la presentación del caso. Aquí en la presentación del caso se presenta la metodología que se implementó y los resultados obtenidos, para hacer después discusión y las referencias en formato APA. APA 7 está trabajando ahorita tanto las revistas. Además de complementos adicionales, las tablas y las figuras se colocan en formato APA, ¿ya? Entonces, esto es lo que queremos que logremos con ustedes, para que al final del semestre, cuando ustedes entreguen su proyecto, bueno, se los calificamos desde el punto de vista de la clase, ¿verdad? Además, nosotros nos vamos a poner a revisar cada uno de los artículos, darle retroalimentación para hacer la gestión de la publicación de su artículo en la revista. Los primeros autores serán los integrantes del grupo, y de complemento, pues iríamos los de jefes de departamento en el apoyo en dado momento con el licenciado Ala, porque son los que vamos a darles revisiones y aportes ya a los artículos que miremos que tienen el gran potencial para publicarse. Además, se recuerdan que todavía siguen gestiones para que el mejor grupo que presente pueda ir a ver el modelaje virtual, se llama realidad aumentada del docking a la Universidad Marroquín, que estamos todavía en esas gestiones. Entonces, creo que es un doble premio, aparte de su nota, ¿verdad? Un triple premio, el poder que ustedes terminen saliendo cuarto año ya con un artículo publicado en una revista indexada, como es la revista de la facultad o la revista de Digi, y el poder ir a ver el trabajo molecular que en realidad aumentada. ¿Cuáles son los temas a desarrollar? Aquí están los 14 grupos, el receptor que les fue asignado y el ligando de referencia. Por ejemplo, al grupo 1, no sé quién es grupo 1, le toca GABA, receptor GABA. Ahí ya ustedes determinarán si utilizaron GABA A, GABA B, GABA C, no, que GABA que sea, y su receptor de referencia es midazolam. Y a partir de eso, comienzan a trabajar todo el análisis. La próxima semana ya tenemos avance, presentación de avances. ¿Qué es lo que me espero que me presente para ese día? Ya qué receptor seleccionaron,
características generales de su ligando, ¿sí? Y bueno, el receptor que seleccionaron, coordenadas, características generales, y ya la primera parte de la introducción. Como mínimo tendrían que presentar unos 2, 3 párrafos sobre el tema que se les fue asignado, ¿verdad? Receptores GABA, ustedes sabrán cómo lo van a enfocar esa parte de la introducción. Como mínimo en esa parte, unos 2 párrafos con 5 referencias de artículos científicos recientes. No me voy a poner uno 97, 87, lo más reciente en lo actual, ¿sí? Y eso vamos a ir haciendo. Conforme vamos avanzando en la presentación de evidencias, vamos a ir complementando a ciertas partes del artículo científico para que ya los últimos solo sean pulir, discusión y referencias. ¿Ya? ¿Dudas, inquietudes? ¿Queda claro lo que queremos lograr completar? Buenas tardes, disculpe, es que se ¿Sí? me trabó cuando estaba explicando que era lo de para la otra semana, el avance. Le escuché coordenadas y discusión, pero de ahí ya no. El avance de la otra semana es que indiquen qué receptor fue el que seleccionaron y ya sabiendo cuáles son las características que tiene coordenadas, las características ya de su ligando y como mínimo los 2 primeros párrafos de la introducción, los cuales deben de contar con respaldo de 5 referencias de artículos científicos recientes. ¿Sí? Cada párrafo no puede superar las 10 líneas, ¿verdad? No sé si puedo colocar 2 párrafos de 20, 40 líneas, porque pierde sentido. Cuando uno hace una introducción tiene que ser lo más conciso y preciso que se pueda, con el respaldo científico. ¿Sí? Hay una pregunta en el chat. No va a haber lista de anotar qué código de proteína utilizaron, Kevin. Puede ser de que algunos coincidan con la misma código de proteína, pero como me presentan información es lo que va haciendo la diferencia. Ya hay algunos trabajos que me la presentan igualita, se nota que copiaron, ¿verdad? Entonces ahí se anulan los 2 trabajos, ¿sí? Era una pregunta que Kevin hizo en el chat. Bueno, chicos, ¿queda claro cómo vamos a trabajar? ¿Sí? Bueno, disculpen que le robara minutitos ahorita, ya de minutitos de la hora de receso. Yo voy a hacer en general la asignación y subirles el instructivo del proyecto final. Les recuerdo, este proyecto son en los grupos ya asignados del trabajo de investigación y el primer avance ya se entrega la próxima semana. Entonces, por el momento sería todo. Entramos en periodo. El formato de... No, columna simple. Ahorita vamos a ver columna simple, Andrés. O una columna. Y ya trabajando con APA 7, verifiquen los instructivos para APA 7. Entonces, por mi parte ahorita sería todo. Los invito a que vayamos a nuestro periodo de receso y se vuelvan a conectar a las 5 de la tarde. Si se pueden desconectar ahorita porque necesito hacer la grabación del primer bloque, se los agradecería. ¿Sí? Nos vemos, chicos.